Buenos días a todos, reciban un cordial saludo, el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Siempre es un placer enorme el poder saludarlos y estar aquí con ustedes. Los invito a que juntos le agradezcamos a Dios por este día más de vida. El día de hoy estamos celebrando la memoria de un santo franciscano de nuestros tiempos. El santo se llama Maximiliano María Kolbe, que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Te voy a hablar de eso después de leer el Evangelio y al final, como siempre, te voy a dar mi bendición para ti y para tus seres queridos para que me acompañes hasta el final. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 19 versos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. San Maximiliano María Kolbe, este santo franciscano que estamos festejando el día de hoy. Él nació en Polonia en el año 1894. Para ese tiempo, Polonia era parte del Imperio Ruso. Él nació de un padre alemán, su padre era alemán, su mamá sí era polaca, y nuevamente Polonia en ese tiempo era parte del Imperio Ruso, era el año 1894. Su padre era un tejedor artesanal y su madre era una partera. Eran de una familia humilde. De hecho, la mamá de Maximiliano María quería ser religiosa, pero no pudo ser religiosa y se casó. Cuando Maximiliano María, antes que nada, él nació con otro nombre. Su nombre de bautismo no es Maximiliano. Su nombre de pila era, no sé si lo voy a pronunciar bien, en polaco era Rajmund, algo así pero en español sería Raimundo. Ese es su nombre de pila, Raimundo. Él se cambió el nombre cuando ya se hizo religioso a Maximiliano. Cuando él tenía aproximadamente 10 años, su misma madre lo dice en la biografía, que un día él hizo una travesura que disgustó mucho a su mamá. De tal manera que San Maximiliano le pidió tanto a la Virgen, porque la mamá de Maximiliano, cuando él hizo esa travesura, le dice a Maximiliano, en ese tiempo Raimundo: hijo, ¿por qué hiciste esa travesura? ¿Qué va a ser de ti? Y él, que en la casa de Maximiliano había un altarcito pequeño escondido. Recuerden ustedes que durante el comunismo el catolicismo estaba prohibido, y ellos tenían un altar escondido en su casa en el cual Maximiliano rezaba, y esa vez él, con lágrimas en los ojos, le pide a la Santísima Virgen María que le ayude y le haga ver qué es lo mal que él está haciendo para cambiar. Y un día que él va a la iglesia, ve que la Virgen María se le aparece con dos coronas. Una corona era blanca y la otra era roja.
y la Virgen María le dice a Maximiliano que si quería él esas 2 coronas de regalo o solamente quería una. Y Maximiliano le dice, no, yo quiero las 2 coronas, una blanca y una roja. La Virgen María sonríe y desaparece. Esto lo cuenta la mamá de Maximiliano. Cuando él era un niño, él le confiesa a su mamá, de tal manera que la mamá de Maximiliano sabía que él iba a morir mártir, porque la misma Virgen María que se le había aparecido le había entregado esas coronas que él había aceptado, la blanca que simbolizaba la pureza y la roja el martirio. Pues San Maximiliano, ya cuando crece, tenía 6 hermanos, de los cuales murieron 2, quedaron 4 hermanos. Y él entra con los franciscanos y lo mandan a estudiar a Roma. He tenido el privilegio de conocer estas iglesias donde estuvo Maximiliano. Cuando estuve estudiando, cuando yo fui a Roma, obviamente muchos años después, me tocó visitar estas iglesias donde estuvo Maximiliano María Kolbe. Y ahí en Roma él le da la tuberculosis. Para ese tiempo la tuberculosis no tenía la cura que hoy tenemos en día. En ese tiempo no había vacunas, no había antibióticos para curar la tuberculosis, de tal manera que la mejor medicina para la tuberculosis en ese tiempo era el descanso y la buena alimentación, que fue lo que le dijeron a Maximiliano: tú tienes que seguir esta regla de comer bien y descansar para que puedas aliviarte de la tuberculosis. Y bueno, después de que él termina sus estudios en Roma de filosofía y teología, él regresa a Polonia, donde él empieza a dar clases a los franciscanos. Y ahí en Polonia, su pueblo natal, su país natal, mejor dicho, él funda la ciudad mariana, con miles y miles de franciscanos. Después de eso lo mandan a una misión a China, que lamentablemente no lo dejan misionar en China, y se va a Japón. Ahí en Japón él vuelve a fundar otra ciudad mariana y después se va a la India. Y nuevamente él regresa a Polonia y es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y lo apresan, pero por ser hijo de alemán lo sueltan, porque él podía reclamar los derechos de un alemán por ser hijo de alemán. Lo sueltan y regresa él al monasterio franciscano. Era el tiempo en el cual estaban siendo presos muchos judíos, de tal manera que Maximiliano usa el convento franciscano como hospital y asilo para tantos judíos, de tal manera que más de 2000 judíos pasaron por ese convento franciscano, en el cual Maximiliano les ayudó de muchas maneras. Pero bueno, vuelven a apresar a Maximiliano y al poco tiempo lo sueltan y finalmente lo vuelven a apresar. Cierran el convento. Maximiliano, por ser hijo de un alemán, podía él usar y reclamar ese derecho para que lo liberaran, pero él quiso compartir el sufrimiento de miles y miles de judíos que habían sido apresados por la Gestapo. ¿Qué es la Gestapo? La policía alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces apresan a San Maximiliano. Él no quiere usar sus privilegios de ser hijo de alemán y él prefiere quedarse en los campos de concentración en Auschwitz, que son muy, muy famosos. Bueno, pues en este tiempo en el cual es apresado Maximiliano, había una regla muy, muy dura. Aparte de que los trataban muy, muy mal a todos los presos, había una regla que por un preso que se escapara, iban a condenar a muerte a 10 reos. Y bueno, uno de esos días que nombran la lista, resulta que uno de los presos había escapado y no lo encuentran. Así que ellos hacen suerte para ejecutar a 10 presos. Los dejaban morir de hambre. Esa era la regla, entre muchas otras. Entre esos presos, obviamente no estaba Maximiliano entre los 10 que iban a morir, pero había entre esos 10 presos que habían escogido un señor que tenía a sus hijos y que su esposa acababa de morir también en los campos de concentración. De tal manera que este señor, que era uno de los 10 presos, le dice al sargento: señor, acaba de morir mi esposa aquí, en los campos de concentración, y no quisiera yo que mis hijos quedaran huérfanos. A lo cual obviamente el sargento responde: ¿y a mí qué? San Maximiliano escucha esto y se ofrece ir de reo y morir en lugar de este preso.
El sargento le dice a Maximiliano: ¿y tú quién eres? Él le dice: soy un sacerdote católico y me gustaría morir en lugar de este preso. De tal manera que el sargento acepta y hace este intercambio, y ponen por 2 semanas en un búnker subterráneo obviamente a estos 10 presos y los dejan morir de hambre. De tal manera que a las 2 semanas ya habían muerto todos los presos excepto Maximiliano. Y como veían ellos que no moría Maximiliano, lo que hacen es que primero lo inyectan con un veneno mortal y finalmente lo incineran. Esta es la historia de este gran santo contemporáneo que él murió, miren, él tenía una gran devoción a María Santísima, especialmente bajo la advocación de la Inmaculada. Él muere un 14 de agosto, un día como hoy, pero del año 1941, 15 de agosto de 1941. Y lo incineran el 15 de agosto, un día después, que es la fiesta de la Asunción, fiesta mariana. De tal manera pues que no fue una coincidencia que él haya partido al cielo un 15 de agosto, un día de la Virgen María, fiesta y solemnidad de la Asunción. Y esto me recuerda precisamente al Papa Juan Pablo II, hoy Papa y Santo, que murió precisamente, él fue el que propagó la devoción a la Divina Misericordia. En el año 2000 fue el Papa Juan Pablo II el que hizo pública esta devoción por toda la iglesia, y muere precisamente el domingo después de Pascua, que es cuando la Iglesia Católica festeja la fiesta de la Divina Misericordia. El Papa Juan Pablo II también murió en la fiesta de la Divina Misericordia. Son personas que por entregarle su vida a Dios, en este caso Maximiliano María Kolbe, el Papa, Dios los premia llevándoselos en días muy, muy especiales. Esta es la historia de Maximiliano María Kolbe, el santo que estamos festejando y celebrando el día de hoy. Gracias por escuchar esta reflexión y compartirla con tus familiares, amigos y seres queridos. Gracias por acompañarme todos los días a escuchar las reflexiones. Y bueno, te vuelvo a recordar que todos los días puedes encontrar en mi canal de YouTube el Evangelio, además de la reflexión del Evangelio, el Rosario a Nuestra Santísima Madre frente al Santísimo Sacramento, que trae muchas bendiciones. 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, donde podrás saludarlo, platicar con Él, poner en su presencia tus intenciones y necesidades. Subo también el rosario de sanación y liberación ante o frente al Santísimo Sacramento, que trae muchas bendiciones, y una oración para dormir tranquilamente. Ahora sí, déjame darte la bendición para ti y para todos tus seres queridos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y te invito a que permanezcamos juntos en sintonía con Dios. Te recuerdo que el 15 de agosto, mañana, Dios mediante, vamos a celebrar y festejar la solemnidad de la Asunción de Nuestra Santísima Madre, María Santísima, a los cielos. Que tengas un excelente día.